En el vasto tapiz de la historia de la India, hubo un momento donde el viento cambió de dirección. Un momento en que las ciudades antiguas dejaron de confiar en sus murallas, y los templos milenarios comenzaron a mirar con recelo hacia el horizonte. No fue el sonido de los ejércitos lo que primero anunció la llegada de una nueva era. Fue algo más profundo, una transformación invisible, inevitable. El surgimiento del sultanato de Delhi. No se trataba simplemente de una nueva dinastía reclamando un trono. No era una guerra más en una tierra acostumbrada al conflicto. Era un nuevo orden, nacido del acero, la sangre y la fe implacable. Un orden que no solo pretendía gobernar las tierras conquistadas, sino también remodelar las almas de sus habitantes. El sultanato fue una paradoja viviente. Trajo orden en medio del caos, y caos donde antes había orden. Impuso leyes nuevas mientras destruía las antiguas. Levantó monumentos que desafiaban el tiempo, pero también sembró las semillas de guerras interminables. ¿Qué ocurre cuando un imperio nace de la conquista brutal pero necesita la obediencia pacífica para sobrevivir? ¿Puede un dominio fundado sobre la espada sostenerse cuando la sangre deja de correr? Existe una posibilidad real de que esta historia te incomode. No es una epopeya de héroes puros ni de villanos absolutos. Es una historia de ambiciones titánicas, de traiciones necesarias, de victorias que escondían derrotas silenciosas. Pero claro, si decides quedarte, descubrirás que el sultanato de Delhi no solo cambió la India medieval, creó los cimientos del mundo moderno que aún hoy seguimos explorando y cuestionando. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La historia suele contarse como si los grandes imperios fueran inevitables, como si su surgimiento fuera la consecuencia lógica de siglos de preparación. Pero el sultanato de Delhi no surgió de un legado heredado. No fue la continuación de una dinastía antigua ni la evolución de un poder consolidado. Fue una irrupción. Una sacudida brutal que alteró para siempre el curso de la India. Todo comenzó no con un rey, sino con esclavos. Guerreros de origen turco y afgano, entrenados en las cortes musulmanas de Asia Central, vendidos como mercancía, utilizados como instrumentos de guerra. Para muchos, sus vidas no valían más que las armas que portaban. Eran desechables, anónimos, hasta que dejaron de serlo. ¿Qué ocurre cuando los invisibles, los considerados insignificantes, deciden tomar para sí el mundo que hasta entonces solo les había permitido obedecer? ¿Qué fuerzas desata una revolución silenciosa cuando quienes debían ser peones se convierten en reyes? La figura de Muhammad de Ghor sería esencial en este proceso. Tras vencer a Prithviraj Chauhan en la batalla de Tarain en 1192, abrió el camino para que sus generales tomaran el control de vastos territorios en el norte de la India. Pero Muhammad de Ghor no se quedaría para gobernar. Regresaría a su patria, dejando a sus lugartenientes, en su mayoría esclavos liberados, el control de estas tierras nuevas y peligrosas. Entre ellos, uno se destacó, Qutbuddin Aibak, un hombre que había sido vendido como esclavo en su infancia. Entrenado en la guerra, endurecido por la supervivencia, impulsado por una ambición que ni su origen ni su posición podían sofocar. Qutbuddin no solo tomó el poder cuando su señor murió, se autoproclamó sultán. Se sentó en el trono de Delhi, no como representante de un imperio extranjero, sino como la cabeza de un nuevo orden que no debía nada a nadie más que a su propia espada. Puede que pienses que un hombre que asciende desde la esclavitud debería gobernar con compasión. Pero más a menudo, quienes conocen de primera mano la fragilidad del poder son los más implacables a la hora de conservarlo. La creación del sultanato de Delhi no fue un acto planificado. Fue un acto de necesidad, de audacia, y también de desesperación. El norte de India, dividido entre reinos hindúes fragmentados y resentidos, no aceptó esta nueva autoridad en silencio. Cada ciudad fortificada, cada señor local, representaba una amenaza. Y el sultanato, para consolidarse, tendría que enfrentarlas una a una. Pero había algo más peligroso aún que los enemigos externos. La estructura misma del nuevo estado era un castillo de arena, basado en la lealtad de guerreros ambiciosos, en alianzas frágiles, en la incertidumbre de una tierra que no compartía ni su religión ni su lengua.
¿Qué ocurre cuando un imperio se construye más rápido de lo que puede echar raíces? ¿Qué precio paga un reino nacido de la velocidad y la violencia? Qutb-ud-Din Aybak sería recordado como el fundador de una dinastía de esclavos que gobernaría Delhi durante generaciones. Pero también plantó las semillas de una inestabilidad crónica que ningún sultán, por más brillante o despiadado que fuera, lograría controlar por completo. El sultanato de Delhi había nacido, pero su destino, ya desde el primer día, pendía de un hilo invisible, y la historia solo estaba comenzando a tensarlo. Qutb-ud-Din Aybak nunca debería haber gobernado. Su vida había comenzado en el anonimato brutal de los mercados de esclavos de Asia Central, donde los niños eran separados de sus familias, vendidos por monedas, y entrenados no para vivir, sino para obedecer, para convertirse en instrumentos de poder ajeno, para servir sin preguntas. Y, sin embargo, contra toda lógica, contra toda probabilidad, aquel niño vendido terminó sentado en el trono de Delhi, gobernando un territorio vasto y hostil. Pero ser coronado no garantizaba la estabilidad, porque el ascenso de Aybak era solo el inicio de un juego mucho más peligroso: mantenerse en el poder. ¿Qué ocurre cuando un hombre, acostumbrado a la obediencia absoluta, debe de repente comandar la obediencia de otros que, en el fondo, no lo consideran digno? ¿Puede un esclavo convertido en sultán imponer respeto a generales que aún lo ven como uno de ellos? El primer reto de Aybak fue consolidar su legitimidad. Sabía que no bastaba con controlar Delhi. Debía asegurarse de que su autoridad fuera reconocida más allá de los muros de la capital. Para lograrlo, recurrió a una herramienta que dominaba bien: la construcción monumental. Comenzó la edificación del Qutub Minar, un gigantesco minarete que no solo era un llamado a la oración, sino un símbolo de su poder recién adquirido. Piedra sobre piedra, el minarete se elevaba, no solo como una obra de ingeniería impresionante, sino como una declaración silenciosa: yo he llegado, y este reino es mío. Puede que pienses que construir monumentos es un acto de soberbia, pero en tiempos de incertidumbre política, levantar torres es una manera de gritar al mundo que el trono no es un accidente, sino un destino inevitable. Mientras el Qutub Minar ascendía hacia el cielo, Aybak reforzaba su control militar. Envió expediciones contra los reinos hindúes que se negaban a someterse. Sofocó rebeliones en regiones remotas. Extendió su influencia hasta las fronteras más inestables del sultanato. Cada victoria era una pieza más en el frágil rompecabezas de su autoridad. Pero gobernar mediante la espada tiene un precio. La constante necesidad de demostrar su fuerza desgastaba recursos, hombres y alianzas. Cada enemigo vencido sembraba nuevos odios. Cada territorio conquistado exigía vigilancia constante. Y en su corte, el veneno de la ambición comenzaba a filtrarse: generales que soñaban con su propio ascenso, cortesanos que susurraban traiciones tras sonrisas fingidas. ¿Qué ocurre cuando un líder construye su reino sobre los miedos y ambiciones de los hombres que deberían ser su sostén? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un trono que necesita de la violencia constante para no desmoronarse? La tragedia, cuando llegó, fue irónica. Qutb-ud-Din Aybak no murió en una batalla gloriosa ni fue asesinado en una conspiración palaciega. Murió en un accidente trivial: cayó de su caballo durante un partido de polo. Un final absurdo para un hombre que había reescrito su destino a base de sangre y acero. Y con su muerte, el frágil equilibrio que había construido comenzó a desmoronarse. Porque Aybak había logrado construir un imperio, pero no había tenido tiempo de construir una sucesión sólida. El trono de Delhi quedó expuesto, como una joya codiciada, ante las manos de hombres tan ambiciosos y despiadados como él. La muerte de un esclavo convertido en sultán era apenas el prólogo. La verdadera lucha por el alma del sultanato apenas iba a comenzar. Mientras el cuerpo de Qutb-ud-Din Aybak aún no se enfriaba bajo la tierra, la corte de Delhi se transformó en un hervidero de ambiciones. Cada general, cada gobernador, cada comandante de frontera vio en su muerte no una tragedia, sino una oportunidad. El trono, aunque manchado de legitimidad, era demasiado tentador. Y fue en este contexto de incertidumbre que un nuevo nombre emergió: Iltutmish. No era el favorito, no era el heredero designado. Y sin embargo, como tantas veces ocurriría en la historia del sultanato, sería el más astuto, no el más fuerte, quien se impondría. Iltutmish también había sido esclavo.
También había sido vendido como una mercancía cualquiera. Pero llevaba dentro de sí algo que no se podía comprar ni enseñar, una paciencia feroz. Una mente que veía en cada traición una oportunidad. Una visión que entendía que la victoria no siempre pertenecía al que golpeaba primero, sino al que sabía cuándo dejar que los demás se destruyeran entre sí. ¿Qué pasa cuando, en un reino fundado por esclavos, el más silencioso de ellos decide que ya no será un peón? ¿Hasta dónde puede llegar un hombre que entiende que la verdadera fuerza es sobrevivir donde otros caen? Mientras otros se lanzaban a luchas abiertas, Iltutmish tejió alianzas invisibles. Compró lealtades, prometió cargos, jugó el juego lento del poder. Y cuando sus rivales más ruidosos se hubieron aniquilado unos a otros, Iltutmish reclamó el trono. Pero sentarse en el trono de Delhi era solo el principio del verdadero desafío. El norte de la India hervía de resentimiento. Los señores hindúes, que habían aceptado de mala gana el dominio de Aibak, ahora veían la muerte del fundador como una señal de que podían recuperar sus tierras, sus templos, su libertad. Las revueltas se multiplicaron como incendios en una pradera seca. Iltutmish no reaccionó con impulsividad. Respondió con precisión quirúrgica. Una a una, sofocó las rebeliones. No siempre por medio de la guerra. A veces mediante concesiones estratégicas. A veces con brutalidad ejemplar. Y otras, dejando que sus enemigos se desgastaran entre ellos antes de dar el golpe final. Puede que pienses que la fuerza de un imperio se mide en su número de soldados o en el tamaño de sus murallas. Pero en verdad, la fuerza de un imperio reside en la mente de quien lo dirige. Y la mente de Iltutmish era una fortaleza que pocos lograron siquiera rozar. No se conformó solo con restaurar el control militar. Comprendió que para sobrevivir, el sultanato necesitaba legitimidad. Así, obtuvo el reconocimiento formal del califa abasí de Bagdad, quien le otorgó un manto de investidura. Un gesto simbólico, sí, pero en una época donde el prestigio religioso era tan importante como el poder militar, este reconocimiento cimentó la autoridad de Iltutmish de una manera que ningún ejército podría garantizar. El sultanato de Delhi ya no era simplemente un botín de guerra. Era, ante los ojos del mundo islámico, un estado legítimo. Y, sin embargo, en su mismo éxito, Iltutmish plantó una semilla de peligro. ¿Qué ocurre cuando un imperio que nació de la fuerza bruta empieza a creer que su autoridad depende más de símbolos que de espadas? ¿Puede un sistema basado en la violencia inicial sostenerse eternamente con rituales y reconocimientos? Iltutmish gobernó con mano de hierro, pero con la astucia de un hombre que nunca olvidó sus orígenes de esclavo. Su obra fue titánica. Restauró el orden, fortaleció la administración, aseguró el trono para su dinastía. Pero como toda historia de poder en Delhi, su legado también traía consigo un dilema cruel. La estabilidad que tanto le costó construir sería, tarde o temprano, puesta a prueba por las mismas fuerzas invisibles que nunca dejó de temer. Y cuando eso ocurriera, ¿quién sería lo suficientemente astuto para sobrevivir? La historia recuerda a Iltutmish como un constructor de imperios, un tejedor de orden en medio del caos. Pero toda creación, por magnífica que sea, es también una invitación al desafío. Y uno de los símbolos más visibles, y más peligrosos, de esa ambición fue la construcción del Qutub Minar. Mucho más que una torre, mucho más que piedra apilada hacia el cielo. El Qutub Minar era, en su esencia más profunda, una declaración. El sultanato no era un accidente pasajero, ni un dominio frágil, ni un susurro en el viento. Era un hecho irreversible. Cada metro de altura era un grito de desafío al pasado, a los reinos hindúes derrotados, a los posibles usurpadores del trono. Cada inscripción tallada en su superficie hablaba no solo del poder temporal del sultán, sino de una nueva era donde la fe islámica, la cultura persa y la ambición guerrera se fusionaban para remodelar el corazón mismo de la India. ¿Qué ocurre cuando un imperio decide no solo conquistar cuerpos y tierras, sino también la memoria? ¿Qué significa construir algo tan alto que no pueda ser ignorado, ni siquiera por quienes lo odian? El Qutub Minar, en su majestuosidad, imponía respeto y temor a partes iguales. Para el pueblo conquistado, era una humillación petrificada. Para los fieles del nuevo orden, era un faro de victoria. Para los enemigos en ciernes, era un recordatorio de que el sultán tenía la audacia de mirar al cielo y reclamarlo como propio. Pero levantar un monumento tan imponente no era solo un acto de fe. Era también un acto de vulnerabilidad.
porque todo lo que se eleva demasiado, termina atrayendo miradas codiciosas. Puede que pienses que los monumentos son eternos, pero la historia enseña que todo símbolo de poder también se convierte, inevitablemente, en un objetivo, en un blanco, en una herida esperando ser abierta. Mientras el Qutub Minar crecía, también crecía el resentimiento. Los reinos hindúes sometidos nunca olvidaron sus dioses derribados, sus templos saqueados, sus costumbres humilladas. El nuevo orden, por sólido que pareciera, era en realidad un campo de fuerzas en tensión constante, una tregua frágil disfrazada de estabilidad. Y no solo en el exterior. Dentro de la corte de Delhi, las intrigas palaciegas se multiplicaban. Cada general, cada visir, cada gobernador en una provincia lejana veía en el trono no un símbolo de unidad, sino una oportunidad de escalar, de reemplazar, de destruir para renacer. ¿Qué ocurre cuando el símbolo que se levanta para unir a un imperio se convierte en el recordatorio de todo lo que sus enemigos, internos y externos, desean destruir? El Qutub Minar resistió los embates del tiempo, pero el sultanato no sería tan afortunado, porque mientras las piedras permanecían firmes, los corazones humanos seguían latiendo al ritmo de la ambición, la envidia y el resentimiento. Y ninguna torre, por alta que sea, puede proteger un imperio de sí mismo. La piedra puede resistir siglos, pero la voluntad humana es mucho más frágil. Y mientras el Qutub Minar se alzaba desafiante en el horizonte, las intrigas, los asesinatos y las rebeliones tejían una telaraña invisible alrededor del trono de Delhi. El sultanato no era un monolito de unidad. Era un campo de batalla oculto, donde cada sonrisa podía esconder un puñal y cada promesa de lealtad podía ser una traición en espera. Desde la muerte de Iltutmish, la sucesión se volvió una herida abierta que nunca terminó de cerrarse. No había un plan claro. No había una aceptación natural de la autoridad. Cada sucesor debía luchar no solo contra sus enemigos externos, sino contra su propia corte, su propia familia, su propio círculo de generales. ¿Qué ocurre cuando el mayor peligro para un imperio no proviene de ejércitos extranjeros, sino de los susurros que recorren sus propios pasillos? ¿Puede una dinastía sobrevivir cuando cada alianza es una amenaza disfrazada? Las conspiraciones se sucedieron una tras otra. Sultanes depuestos, asesinados o encarcelados. Usurpadores ascendiendo brevemente solo para caer de forma aún más brutal. En este ciclo interminable, el poder se volvió tan efímero como una bocanada de humo. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Run-ud-Din Firoz, un sultán joven y frívolo, elegido más por desesperación que por mérito. Su incapacidad para gobernar y su entrega total a los placeres y a la corrupción lo condenaron rápidamente. Apenas unos meses en el trono, y ya las dagas bailaban en su sombra. Lo derrocó Razia Sultana, hija de Iltutmish, una mujer extraordinaria en una época que no toleraba ver mujeres en el poder. Pero su historia, aunque fascinante, fue otra batalla imposible contra los prejuicios, las tradiciones y la ambición masculina. Su breve y turbulento reinado no resolvió las tensiones, solo las exacerbó. Puede que pienses que el cambio de un gobernante a otro es una simple cuestión de liderazgo, pero en realidades frágiles como la del sultanato, cada transición era una crisis existencial. Cada sucesión era una apuesta mortal. Mientras tanto, las provincias, cada vez más alejadas del centro, comenzaban a actuar como reinos independientes en todo menos en el nombre. Los gobernadores locales, con sus propios ejércitos y fuentes de ingresos, empezaron a ver a Delhi no como un centro de poder respetable, sino como una oportunidad. Si podían tomar la capital, tendrían en sus manos no solo un trono, sino la legitimidad que venía con él. Cada nuevo sultán debía enfrentar lo mismo: guerras interminables para reconstituir el territorio, purgas internas para eliminar rivales, maniobras diplomáticas para contener a quienes no podía derrotar militarmente. Y en cada ciclo, el sultanato se desgastaba un poco más. ¿Qué ocurre cuando un imperio gasta más energía sobreviviendo a sí mismo que enfrentando a sus enemigos externos? ¿Hasta cuándo puede resistir un sistema que se alimenta de su propia descomposición? El sultanato de Delhi seguía existiendo. Seguía reclamando su derecho a gobernar. Pero en las sombras, una verdad innegable comenzaba a formarse. Lo que había nacido como un acto de fuerza ahora se mantenía apenas por la inercia de las costumbres y el miedo. Y pronto, ni siquiera eso sería suficiente.
En medio del torbellino de intrigas y sangrientas sucesiones, hubo un momento de respiro. Un momento en el que el sultanato de Delhi pareció recuperar su fuerza, su visión, su filo. Ese momento tuvo un nombre: Alauddin Khalji. Desde el principio, Alauddin no fue un gobernante ordinario. Su ambición no tenía límites, y su inteligencia era fría, meticulosa, despiadada. No soñaba solo con conservar el poder, soñaba con redefinirlo. Su ascenso fue brutal, pero calculado. Llegó al trono tras traicionar y asesinar a su propio tío, el entonces sultán. No pidió perdón, no buscó justificar sus actos. Para él, el poder no era una cuestión de legitimidad moral. Era una cuestión de control absoluto. ¿Qué ocurre cuando un hombre no teme ensuciarse las manos para alcanzar la cima? ¿Puede un imperio encontrar estabilidad en la oscuridad si el arquitecto de su orden es también el amo del caos? Alauddin Khalji entendió que el problema fundamental del sultanato no era la fuerza militar, no era la lealtad de los generales, no era la amenaza de los reinos hindúes. Era el hambre de poder de los nobles, el hambre de rebelión de los gobernadores, el hambre de traición en cada rincón del imperio. Y decidió, entonces, que la única manera de sobrevivir era cortar el hambre de raíz. Implementó reformas draconianas, control de precios para impedir la inflación, inspecciones estrictas de los mercados, impuestos aplastantes que despojaban a la nobleza de su independencia económica. Prohibió a los oficiales aceptar regalos, limitaron sus fortunas, monitoreó sus movimientos. La maquinaria estatal se transformó en una red de vigilancia constante. Cada susurro de descontento era registrado, cada mirada de sospecha era anotada, cada ambición naciente era sofocada antes de que pudiera florecer. Puede que pienses que un gobierno de terror está destinado a fracasar, pero bajo la mano de hierro de Alauddin, el sultanato encontró una estabilidad que no había conocido desde su fundación. Las amenazas externas también fueron enfrentadas con brutal efectividad. Las invasiones mongolas, que habían destruido imperios desde China hasta Persia, chocaron una y otra vez contra las defensas de Delhi. Gracias a su genio estratégico, Alauddin repelió las hordas que parecían invencibles, protegiendo a la India de una destrucción que parecía inevitable. Los reinos hindúes del sur también cayeron bajo su expansión. Por un tiempo breve pero glorioso, el sultanato de Delhi dominó un territorio más vasto y seguro de lo que ningún sultán anterior habría soñado. Pero todo poder absoluto lleva en sí una condena invisible. ¿Qué ocurre cuando un imperio depende tanto del control personal de un solo hombre que su desaparición se convierte en una sentencia de muerte para todo el sistema? ¿Puede una red de miedo y obediencia sobrevivir al arquitecto que la creó? Alauddin Khalji envejeció en paranoia y aislamiento, sospechando de todos, incluso de aquellos que una vez fueron sus aliados más fieles. Cuando murió, dejó tras de sí un imperio fuerte, en apariencia, pero como un castillo de arena endurecido al sol. Solo hacía falta el primer golpe para revelar que, sin su mano feroz al timón, el sultanato estaba peligrosamente expuesto. El equilibrio brutal que había impuesto comenzaba a resquebrajarse, y la marea de la historia, como siempre, empezaba a prepararse para reclamar su precio. El vacío que dejó Alauddin Khalji no fue simplemente un cambio de gobierno. Fue una herida abierta. Sin su mano despiadada guiando la maquinaria del sultanato, las viejas fuerzas de la ambición, la codicia y la traición regresaron como un torrente incontrolable. De entre la confusión surgió un nuevo nombre, Muhammad bin Tughlaq. En su figura se encarnó una paradoja devastadora, un sultán de brillantez extraordinaria, con sueños de grandeza que eclipsaban incluso a sus predecesores, pero también un gobernante cuyo exceso de visión terminaría arrastrando al sultanato hacia una espiral de locura y colapso. Desde el principio, Muhammad bin Tughlaq pensó en grande, demasiado grande. Trasladó la capital de Delhi a Daulatabad, a más de 1,500 kilómetros al sur, con la idea de controlar mejor el corazón de la India. No fue una sugerencia, fue una orden. Toda la población de Delhi, nobles, comerciantes, artesanos, familias enteras, fue obligada a empacar sus vidas y marchar hacia el sur. La ciudad antigua quedó vacía como un esqueleto abandonado bajo el sol ardiente. Y Daulatabad, improvisada, carente de infraestructura, se convirtió en un infierno para los desplazados. ¿Qué ocurre cuando el sueño grandioso de un solo hombre se convierte en la pesadilla de todo un imperio? ¿Cuánta visión puede soportar una nación antes de quebrarse bajo su propio peso?
Pero no se detuvo ahí. Introdujo reformas fiscales que exigían impuestos imposibles, incluso en tiempos de hambrunas devastadoras. Implementó una moneda de bronce sin respaldo de valor real, creyendo que podía reinventar el sistema económico, y en su lugar, desató una ola imparable de falsificaciones y el colapso de la confianza comercial. Cada proyecto, cada decreto, cada reforma era más audaz que la anterior, y cada uno fracasaba más espectacularmente. Puede que pienses que un gobernante que sueña con grandeza es necesariamente un visionario, pero la historia enseña que la línea entre el genio y la locura es más fina de lo que queremos admitir. El sultanato se tambaleaba. Las provincias, asfixiadas por la incompetencia económica y la brutalidad administrativa, comenzaron a rebelarse. Una tras otra, como piezas de dominó, las regiones que alguna vez se habían sometido al poder de Delhi levantaron sus estandartes en desafío. Incluso los nobles que habían apoyado a Muhammad bin Tughlaq empezaron a conspirar en las sombras. Porque no bastaba con ser brillante, había que ser viable. Y Muhammad, en su arrogancia desesperada, había olvidado la regla más cruel de la política: no basta con tener razón. Hay que tenerla de manera que el mundo pueda soportarla. ¿Qué ocurre cuando un líder, creyéndose infalible, obliga a su imperio a seguirlo en un salto al vacío? ¿Cuántos sueños rotos puede soportar una civilización antes de que la caída se vuelva inevitable? Muhammad bin Tughlaq moriría sin haber visto realizados sus sueños. El sultanato que una vez dominó la India como un titán, ahora crujía bajo su propio peso. Y en el horizonte, nuevos enemigos, nuevas amenazas y nuevas traiciones ya comenzaban a perfilarse. Porque en la historia del sultanato de Delhi, la tragedia nunca llega sola. Siempre llama a la siguiente. Mientras Muhammad bin Tughlaq desgarraba al sultanato desde dentro con su megalomanía, una amenaza mucho más antigua y brutal golpeaba desde fuera. Los mongoles habían arrasado civilizaciones enteras en su paso. Desde las fértiles ciudades de Asia Central hasta los imponentes imperios de Persia, los ejércitos mongoles parecían imparables. Y ahora, miraban hacia el sultanato de Delhi como su próxima presa. No era la primera vez que el imperio se enfrentaba a ellos. Desde los tiempos de Alauddin Khalji, los mongoles habían probado las defensas de Delhi, y habían fracasado. Pero ahora, debilitado por las crisis internas, el sultanato era una fruta madura, a punto de caer al primer golpe certero. Los informes llegaban a la corte como presagios de tormenta, ejércitos enteros desplazándose como olas interminables, saqueando todo a su paso, reduciendo ciudades a cenizas. El miedo se instaló en cada rincón del reino. ¿Qué ocurre cuando un imperio, ya tambaleante, debe enfrentar a un enemigo que no busca negociaciones, ni rehenes, ni tributos, sino exterminio total? ¿Puede una civilización que apenas se sostiene resistir el embate de una furia que ha devorado imperios enteros? Muhammad bin Tughlaq, atrapado entre la rebelión interna y la amenaza externa, intentó responder. Reforzó las defensas de Delhi. Reclutó ejércitos apresurados. Movilizó recursos que ya no existían. Pero el daño estaba hecho. El sultanato ya no era un bloque unido, sino un mosaico de provincias insatisfechas, de nobles que dudaban de sus líderes, de campesinos que preferirían arriesgarse a la anarquía antes que seguir pagando impuestos imposibles. Puede que pienses que los muros de una ciudad son suficientes para detener una invasión, pero los verdaderos muros de un imperio son la lealtad, el coraje y la fe. Y cuando esos muros se resquebrajan, las piedras reales no ofrecen mucha protección. Para fortuna del sultanato, la invasión mongola no se concretó en la catástrofe total que muchos temían. Las disputas internas entre los propios mongoles, los cambios en las prioridades estratégicas y la resistencia tenaz de algunas guarniciones permitieron que Delhi sobreviviera, por ahora. Pero sobrevivir no es lo mismo que vencer. La amenaza mongola dejó profundas cicatrices, económicas, sociales y psicológicas. Confirmó ante todos, amigos y enemigos, que el sultanato de Delhi ya no era invulnerable. El miedo a los mongoles, el hambre provocada por las políticas fallidas de Muhammad y la fragmentación interna crearon una tormenta perfecta. ¿Qué ocurre cuando un imperio no cae de inmediato bajo un golpe brutal, sino que es dejado de pie, solo para pudrirse desde dentro más lentamente? Delhi seguía en pie, pero la semilla del colapso había echado raíces profundas, y las próximas décadas serían testigos de una lenta, dolorosa y, en muchos momentos, inevitable descomposición.
Tras la muerte de Muhammad bin Tughlaq, el sultanato de Delhi era una ruina maquillada de imperio. Los muros aún se alzaban. Los títulos aún se proclamaban. Pero el corazón del poder estaba enfermo, latiendo débilmente bajo el peso de errores acumulados, resentimientos olvidados y amenazas latentes. La corona pasó entonces a manos de Firuz Shah Tughlaq. No fue elegido por su genio militar. No fue coronado por su carisma o su fuerza. Fue elegido porque, en un tiempo de desesperanza, parecía ofrecer algo que el sultanato ya casi había olvidado: estabilidad. Firuz Shah no era un conquistador. No era un visionario desbordado. Era, sobre todo, un administrador. Bajo su reinado, intentó reconstruir lo que sus predecesores habían destruido. Restauró canales de irrigación, reparó ciudades, alivió impuestos, patrocinó escuelas y hospitales. En apariencia, la calma regresó. Pero era una calma de superficie. Una quietud forzada, mantenida no por la fortaleza del imperio, sino por su agotamiento. ¿Qué ocurre cuando un imperio, tras siglos de expansión y conflicto, ya no sueña con crecer sino apenas con sobrevivir? ¿Puede un reino fundado en la ambición adaptarse a una era donde la única ambición es evitar la ruina? Firuz Shah también cometió errores que profundizaron las fracturas. Su obsesión con la ortodoxia religiosa alienó a comunidades hindúes que, aunque subyugadas, habían encontrado ciertas formas de convivencia pragmática bajo sultanes anteriores. Su administración burocrática, aunque más ordenada, era rígida, lenta, incapaz de adaptarse a un mundo donde las amenazas ya no venían solo de ejércitos invasores, sino de la descomposición interna. Puede que pienses que la paz es siempre la salvación de un imperio, pero la historia enseña que, a veces, la paz sin fuerza es solo el prólogo de la disolución. Mientras Firuz Shah construía mezquitas, mercados y palacios, en los márgenes del sultanato las fuerzas de la desintegración seguían creciendo. Provincias se rebelaban. Nuevos poderes surgían en el sur. La autoridad de Delhi era respetada en los mapas, pero en la realidad, era desafiada cada vez más abiertamente. Y en las mentes de los gobernadores, de los generales, de los caudillos locales, una idea peligrosamente tentadora comenzaba a tomar forma. Si Delhi ya no podía proteger, ni inspirar, ni imponerse, ¿por qué seguir obedeciendo? ¿Qué ocurre cuando los súbditos de un imperio descubren que el miedo ha desaparecido, y con él, cualquier necesidad de lealtad? Firuz Shah murió dejando una apariencia de orden. Pero era un orden vacío, un cascarón, y bajo su superficie agrietada, las fuerzas que acabarían devorando el sultanato ya se estaban reuniendo, como tormentas oscuras en el horizonte. El final no sería inmediato, pero ya era inevitable. El final de un imperio raramente es un cataclismo repentino. Más a menudo, es un desmoronamiento lento, un suspiro largo que apenas perturba el aire mientras el mundo cambia irremediablemente. Así fue la caída del sultanato de Delhi. Tras la muerte de Firuz Shah Tughlaq, el sultanato se fragmentó en 1000 pedazos invisibles. Cada provincia, cada ciudad fortificada, cada señor de la guerra actuaba como un reino independiente en todo menos en nombre. La autoridad de Delhi era un mito que se mantenía vivo solo en las crónicas, no en los corazones ni en las calles. Las guerras civiles estallaron una tras otra. Cada pretendiente al trono traía consigo promesas de restauración, y desencadenaba nuevas oleadas de caos. La economía, ya debilitada, colapsó aún más bajo el peso de la corrupción, la incompetencia y la guerra interminable. Los campesinos huían de los campos devastados. Los comerciantes cerraban sus tiendas. Las rutas comerciales quedaban desiertas, peligrosas, controladas por bandidos y caudillos locales. ¿Qué ocurre cuando un imperio ya no es capaz ni siquiera de fingir que gobierna? ¿Cuánto tarda en desaparecer un poder que solo existe en los susurros temerosos del pasado? Y entonces, cuando el sultanato ya no era más que una cáscara quebradiza, llegó el golpe final. Desde el norte, un nuevo conquistador emergió. Timur, el señor de la guerra de Asia Central, un descendiente lejano en espíritu de los mongoles que tantas veces habían amenazado a Delhi. En 1398, Timur marchó sobre la India con una ferocidad que incluso las viejas crónicas apenas logran describir. Arrasó ciudades, exterminó ejércitos, y llegó a Delhi, que apenas ofreció resistencia. La capital cayó como un castillo de naipes bajo la tormenta. La masacre fue brutal. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados en masa. La ciudad,
alguna vez centro de poder y cultura, fue saqueada hasta quedar irreconocible. Puede que pienses que las grandes ciudades son eternas, pero basta un puñado de días de violencia despiadada para borrar siglos de esplendor. Timur no se quedó para gobernar. Saqueó, destruyó y siguió su camino, dejando tras de sí un vacío que ningún sultán lograría llenar por mucho tiempo. El sultanato de Delhi no murió en esa invasión, pero lo que quedó de él era apenas una sombra de lo que había sido. En los años siguientes, sultanes menores se sucederían, luchando por fragmentos de un poder que ya no inspiraba respeto ni miedo. Nuevas dinastías surgirían, nuevos invasores llegarían, y nuevas ciudades serían construidas sobre las ruinas de la antigua gloria. ¿Qué ocurre cuando el tiempo mismo se convierte en el enemigo final de un imperio? Cuando la memoria se disuelve como arena entre los dedos, dejando solo ruinas, nombres olvidados y advertencias no escuchadas. El sultanato de Delhi había cambiado la India. Había dejado una huella imborrable. Pero como todo imperio construido sobre conquistas rápidas y legitimidades frágiles, estaba condenado desde el principio a caer. Y aunque los monumentos de piedra como el Qutub Minar aún se alzan desafiando los siglos, su verdadero legado es una advertencia silenciosa para quienes creen que el poder, una vez alcanzado, puede durar para siempre. El sultanato de Delhi no fue solo una dinastía más en el flujo interminable de la historia india. Fue un fenómeno, un choque de mundos, una fusión forzada de culturas, una redefinición radical del poder en una tierra que durante milenios había conocido reyes, pero pocas veces conquistadores capaces de transformar el alma misma del territorio que gobernaban. Durante más de 3 siglos, el sultanato modeló la política, la religión, el arte y el comercio del norte de la India. Cambió rutas, destruyó reinos antiguos, y sembró semillas que florecerían siglos después en formas tan inesperadas como inevitables. Pero también enseñó una lección brutal. ¿Qué ocurre cuando el poder se construye sobre violencia no reconciliada? Cuando el dominio se mantiene solo por la fuerza, sin enraizarse en la voluntad de los gobernados. Existe una posibilidad real de que toda conquista, por gloriosa que parezca, contenga en su núcleo las fracturas que tarde o temprano la desgarrarán. Pero claro, si entendemos esta historia, si escuchamos las advertencias que resuenan en las ruinas de Delhi, quizás podamos construir futuros donde el poder no sea solo una sombra amenazante, sino una fuerza capaz de sostenerse más allá de las batallas. El sultanato de Delhi cayó, pero en su auge y en su caída, dejó un mapa secreto para quienes saben leer entre los escombros, un mapa de ambiciones desbordadas, de triunfos efímeros, de sueños rotos, y de la eterna fragilidad de todo imperio humano. La historia no olvida, solo espera a ser escuchada. Y nosotros, que aún caminamos sobre la tierra que una vez resonó con los cascos de sus caballos, seguimos viviendo entre las consecuencias de sus decisiones. Tal vez, la pregunta no sea si un nuevo imperio surgirá. La verdadera pregunta es, ¿habremos aprendido algo cuando lo haga?